Este no es otro video sobre feminismo. O tal vez sí, pero eso va a quedar en cada quien al final del video, si es que no dura 2 días. ¿Sabes qué? Me voy a deconstruir. Tampoco es tan fácil. Me voy a desconstruir. Ni siquiera sabes la palabra. Y es que incluso los que vivimos en un tupper sabemos que tanto en Argentina como en el resto de América y Europa, el feminismo se ha dado como una postura ideológica y política que pone en jaque todo lo que toca. Revolución. O me van a decir que últimamente no se encontraron en una situación de, digámosle, asado familiar y ven cómo las mujeres de la familia se encargan de poner la mesa, de lavar los platos, mientras los señores varones estamos ahí, qué sé yo, mirando un partido. Yo no miro partidos, pero están mirando partidos como si fueran los dueños de casa. Y ¿no les pasó que pensaron, che, el rol del ama de casa es una forma normalizada de esclavizar a la mujer y hacerla pasar por mayordomo gratuito que debe tener el hogar en orden y a predisposición de los varones, quienes ejercen lugares de poder desde un sostén económico, la comodidad de ser servido y posesividad para con su pareja? Seguramente a todos les pasó. Igualitario. Cuestión que sí, vamos a hablar de feminismo, pero a través de lo que corresponde a los propósitos del canal. Una obra de teatro. El video va a ser largo, así que prepárense un café, un tecito, lo que sea. En el video anterior, que si no lo viste te recomiendo que lo hagas para entender mucho mejor de lo que vamos a hablar, repasamos la historia de Edipo, un chabón que por ser intolerante se convierte en su propio padrastro e hijastro sin ojos. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? No suficiente con eso, el mito de Edipo es como la economía argentina. Cada vez peor. Me van a desmonetizar este video a la mierda. Parte del mito de Edipo se cuenta en la obra de teatro Edipo Rey, una tragedia escrita por Sófocles que se considera parte de una trilogía hecha por el mismo autor. Es curioso porque en orden cronológico Edipo Rey es la que sucede primero, pero la segunda de la trilogía en ser escrita. La segunda se escribió tercera y la tercera se escribió primera. Muy parecido a las temporadas del Marginal. Ahora nos interesa la tercera parte de esta trilogía, quizás la tercera parte más influyente de toda la cultura occidental. No, bueno, precisamente esa no. Sí, Antígona. Entre las obras Edipo Rey y Antígona sucede la obra Edipo en Colono, y como no da a hacer un video entero sobre esta obra, lo vamos a resumir muy brevemente para entender qué sucede con Edipo después de Edipo Rey. Como sabemos, en la obra Edipo Rey, Edipo, al enterarse que sin querer mató a su padre y se casó con su madre, se saca los ojos y es desterrado del pueblo de Tebas. Un detalle muy importante para entender el resto del mito es que de ese matrimonio habían nacido 2 varones y 2 mujeres, Eteocles, Polinices, Antígona e Ismena. La continuación de estos acontecimientos sucede en la obra Edipo en Colono, donde Edipo, ciego, desconsolado y humillado por su destierro, llega a la ciudad de Colono, una ciudad que forma parte del territorio ateniense debido a que un oráculo le dijo que moriría en un recinto sagrado de esa ciudad. En su viaje lo acompaña Antígona, una de sus hijas. Mientras tanto, en Tebas, los hijos varones de Edipo, Eteocles y Polinices, se han declarado la guerra mutuamente por el trono de Tebas. El trono les correspondía a ambos cuando Edipo se fue, y decidieron reinar y gobernar un año cada uno. Pero Eteocles decide permanecer en el trono y Polinices le declara la guerra. Un oráculo de esos personajes que son las viejas chumas y los entrometidos de toda la Grecia les profesa a los hermanos que quien tenga a Edipo de su lado ganará la guerra, por lo que Creonte, tío de ellos, pretende enterrar a Edipo en la línea fronteriza de Tebas para que no gane el traidor de Polinices. Esto es muy importante para la obra de Antígona, ya van a ver por qué. Ismene, la hermana de Antígona y de los hermanos en guerra, llega a Colono a alertar a Edipo que Creonte viene a llevárselo para asegurar la victoria de Tebas. En eso, aunque los habitantes de Colono quieren echar a Edipo de ahí, aparece Teseo, el rey de Atenas, que le da la bienvenida al pueblo de Colono. Este gesto de bondad por parte de Teseo hace que Edipo quiera ser enterrado en Colono para que su espíritu proteja la ciudad de Atenas. Así, Teseo hace a Edipo ciudadano ateniense. Creonte, el tío y cuñado de Edipo, llega para llevárselo a Tebas. Incluso secuestra a Antígona e Ismena para obligar a Edipo a ceder.
Teseo defiende a Edipo, libera a sus hijas y Creonte vuelve a Tebas sin ninguno de ellos. Luego aparece Polinices, quien le ruega a su padre permanecer a su lado en la guerra contra Eteocles. Edipo, ofendido por el maltrato y el interés de sus hijos hacia él, los maldice y le dice a Polinices que ambos hermanos se matarán en manos del otro. Con esto, Polinices se va a la batalla sin su padre. Así, esta obra termina con la muerte de Edipo en tierras atenienses y con Ismena y Antígona volviendo a Tebas para evitar que los hermanos se maten entre sí. Bueno, juro que pensé que tenía el libro de Antígona conmigo, pero no estaba. Lo busqué mientras estaba grabando y se ve que lo presté a alguien. Creo que voy a tener que improvisar y bueno, sepan disculpar las molestias. Sigamos como si no pasara nada. La guerra civil de Tebas había terminado, dejando a Eteocles y Polinices muertos uno a manos del otro durante el combate. Debido a que Eteocles era rey de Tebas durante el conflicto, el varón que queda en la familia, Creonte, tío de los hijos de Edipo, se hace con el trono de Tebas y declara que Eteocles será enterrado en la ciudad con los ritos fúnebres correspondientes. Pero Polinices será considerado como traidor y terrorista contra la ciudad, dejando su cuerpo pudrirse fuera de la misma. También declara que cualquier intento de honrar y enterrar a Polinices será condenado con la lapidación. Hay que tener en cuenta que no ser enterrado de la manera correcta era uno de los peores castigos para la época, ya que para los griegos los ritos fúnebres aseguraban que el alma no vagara en pena en la tierra, sino que le enviaran al reino de los muertos, donde alcanzaría así la salvación y el descanso. Con este panorama sucede la primera escena de la obra Antígona, con Ismene y Antígona conversando a las afueras del palacio discutiendo sobre la ley de Creonte. Antígona le dice a Ismena que va a enterrar a su hermano a pesar de la ley de su tío, pues ella adjudica que antes que las leyes de los mortales están las leyes de los dioses, y enterrar a Polinices es algo que, sencillamente, debe hacerse más allá de lo que diga la ley. Pensé que esto estaría acá, perdón, no sé por qué se traspapeló con otras cosas. ¿En dónde estaba? Bueno. Ismena se niega a ayudar a Antígona e intenta hacerla recapacitar para no arriesgar su vida, aunque sin éxito. En la siguiente escena, un soldado le avisa a Creonte que alguien ha intentado sepultar a Polinices y concederle los ritos fúnebres, por lo que Creonte lo manda a vigilar tajantemente el cuerpo, capturando así a Antígona, la responsable de intentar enterrarlo. En este punto de la obra, Antígona y Creonte discuten sobre la importancia de honrar a los dioses y el peso de la ley divina. Básicamente, Antígona adjudica que Usted está mal, todo este maldito sistema está mal. Onda, ¿qué es lo más importante? Lo que Creonte, en representación del pueblo y como agente de la justicia, decreta en razón de su rol como gobernante y garantizador del orden de la sociedad, o lo que Antígona, desobedeciendo a las órdenes de Creonte, lleva a cabo en pos de honrar a su hermano muerto, por ser su familia, por ser también ciudadano de Tebas, con una razón tanto personal como moral mística. Creonte sospecha que Ismene tiene algo que ver con el entierro de Polinices, entonces la manda a traer. Cuando Ismena llega, admite haber también formado parte del entierro de Polinices, pero Antígona le dice: no, hermana, vos no lo hiciste, porque cuando pudiste formar parte del entierro de tu propio hermano, elegiste no hacerlo. Acá vemos que Antígona no solo no se arrepiente de sus actos, sino que afronta la muerte con el orgullo de ser la persona que honra a su propio hermano. Acá debemos detenernos a hablar de un personaje que hace todo más turbio de lo que ya es. Se trata de un joven llamado Hemón que es hijo de Creonte y enamorado de Antígona. O sea que si hacemos bien los cálculos vamos a dar con que Antígona y Hemón, además de pareja, son santiagueños. Primos, ya que Antígona, Ismena, Eteocles y Polinices, además de ser, hijos de Edipo y Yocasta, hay que recordar que Yocasta era hermana de Creonte. Soy la tía del nieto del hermano de la esposa del primo de su tía. Eso quiere decir que Creonte tiene que aplicar la ley sobre su sobrina, que además es su nuera y que debe ser castigada para no desdecirse a sí mismo ante el pueblo de Tebas. A todo esto, Hemón entra en escena y le pide a Creonte que libere a Antígona. Creonte se niega y, como en todas las obras, terminan puteándose en griego antiguo. Creonte, habiendo escuchado todas las voces y todos los discursos de izquierda que venían de acá y de allá, de que no hagas esto, de que no hagas lo otro, dice: bueno, no voy a matar a Antígona, pero la voy a enterrar en una cueva. Sería un escándalo que Antígona se suicide en circunstancias sospechosas. ¿A qué me recuerda eso?
Pero sí, Antígona es llevada a sepultar en una cueva y aunque no muestra señales de arrepentimiento, sí expresa dolor por todas las circunstancias que le han llevado a actuar como actuó. Es en este punto de la historia que aparece el adivino Tiresias, a quien ya vimos en la obra de Edipo Rey. Tiresias le dice a Creonte que los dioses están enfadados porque el cuerpo de Polinices no fue enterrado adecuadamente y como él mandó a matar a Antígona, le caerá la muerte a alguien de sus herederos. Por lo tanto, él cree que Hemón está en peligro de muerte. Creonte decide hacer caso a Tiresias y cuando va a liberar a Antígona, se encuentra con que los griegos, cuando representaban sus obras de teatro, solían hacerlo sin mostrar la parte más violenta de las mismas, sucediendo todo detrás de escena y encargando a uno de los personajes que narre lo que había sucedido. ¡Queremos sangre! Antes de terminar la obra, entra en una escena un mensajero que le cuenta a la esposa de Creonte, llamada Eurídice, que Antígona se ha suicidado en la cueva antes de que Creonte la pudiera salvar. Hemón, atormentado por el dolor de este acontecimiento, también se suicida frente a su padre, echándole la culpa de todo lo sucedido. Al enterarse de esto, Eurídice sale de escena al mismo tiempo que Creonte entra con Hemón muerto en sus brazos, lamentándose por todo lo que ha sucedido. Finalmente llega otro mensajero a decirle que su esposa también se acaba de suicidar por la pena que le genera haber perdido a su hijo, y así, profundamente dolido, herido y solo, la obra concluye. A lo largo del tiempo, Antígona ha sido representada y adaptada muchas veces, desde aparecer en cómics, óperas, películas, televisión, canciones o videos de YouTube. Pero más allá de ser adaptada a otros lenguajes artísticos, es interesante ver cómo hay muchos autores y autoras que recontextualizan al personaje, haciendo dialogar los elementos de una obra escrita hace 2500 años con situaciones y acontecimientos que se repiten en todas las culturas. Por ejemplo, si hablamos específicamente de obras de teatro, tenemos las reescrituras de Jean Anouilh, Leopoldo Marechal y Griselda Gambaro. Antígona de Jean Anouilh fue escrita en 1942 en Francia durante la ocupación nazi de ese país, por lo que hay interpretaciones que sugieren que la obra de Anouilh es una metáfora del conflicto entre la resistencia francesa y los nazis. Esta versión es la misma historia que la de Sófocles, pero con distintos diálogos, siendo una reflexión sobre la vida, los roles y la responsabilidad de los personajes. Por su lado, Leopoldo Marechal escribió en 1951 una adaptación llamada Antígona Vélez, que sitúa los acontecimientos en la Pampa argentina del siglo XIX durante el exterminio de los indígenas conocido como la Conquista del Desierto. En esta versión, la familia de Antígona Vélez representa la civilización, el progreso y el catolicismo, mientras que el hermano traidor representa a la barbarie o a los infieles. Por eso hace sentido que a este hermano traidor no le quieran conceder un entierro católico. También en Argentina, entre 1985 y 1986, Griselda Gambaro escribió Antígona Furiosa, una reescritura totalmente vanguardista tomando en cuenta que hablamos de una obra clásica. La obra de Gambaro se muestra llena de metáforas y significados que tienen mucho que ver con la situación de Argentina posterior a la dictadura militar, abriendo líneas de sentido que hacen de Antígona una representante de las miles de personas que reclaman justicia al Estado debido a los secuestros, torturas y asesinatos del gobierno de facto. A fin de cuentas, Antígona se presenta como un personaje, un mito y una obra que presenta distintos conflictos a la vez. Por ejemplo, George Steiner, en su libro Antígonas, una poética y una filosofía de la lectura, hace énfasis en 5 conflictos fundamentales: entre los hombres y las mujeres, entre la senectud y la juventud, entre la sociedad y el individuo, entre los vivos y los muertos y finalmente entre los mortales y los dioses. Pero hay otros conflictos que pueden tener o no que ver con el feminismo actual, y yo sé que estarás como ¿qué? A lo largo de la historia han sucedido episodios en los que las mujeres han tenido que exigir al Estado que les reconozca sus derechos como ciudadanas, ya sea el derecho a votar, ocupar cargos públicos, asistir a reuniones políticas, conseguir propiedades, a la libre expresión, la independencia financiera, el derecho a estudiar y por supuesto lo que más a mano tenemos a día de hoy. Al igual que las mujeres en estos puntos clave de la historia, Antígona denuncia que las leyes y las normas son una estructura de orden arbitrario, ya sea la prohibición de enterrar a un miembro de la familia o la imposibilidad de votar.
Tanto el objetivo de Antígona como el de las actividades feministas que mencioné demandan que se reconozca la humanidad a través de la ciudadanía de quienes se encuentran en situación de desventaja. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el Estado es responsable? El Estado es responsable. El Estado es responsable. Tanto en el contexto de la obra como en el nuestro, podemos traducir esta frase a una clara denuncia. Este orden es ineficiente y negligente. Esa clase de maltratos son... Cuando Antígona apela a las leyes de los dioses, se aferra a la noción de que estas normas están por encima de las normas estrictas y escritas de una sociedad en particular, como en el caso ya sea de Tebas o Argentina. Si descartamos la obvia connotación religiosa, podemos traducir esta postura en lo que para nosotros hoy, como hombres y mujeres contemporáneos, podemos decir que son los derechos humanos, dado que los mismos se aplican en todas las personas sin importar su raza, religión, color, sexo, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En resumen, así como en el contexto de la obra las leyes de los dioses están por encima de los mortales o las leyes de los hombres, para nosotros también los derechos humanos están por encima de las normas y leyes específicas de tal o cual país. Por eso, cuando las esferas de la ciudadanía y de la humanidad no están en sintonía, bueno, ocurren estas cosas. Hay cosas que no están dichas y que tienen que ver con la ética. El gobierno ha reemplazado todo un esquema ético y ha puesto en su lugar valores que son de dudosa procedencia. Ha recortado los subsidios, ha recortado la obra pública, ha reformulado lo que es el esquema previsional, va a llevar a cabo una reforma laboral. Todo esto pasa por alto que hay gente que es vulnerable a estas decisiones. Pasa por alto lo que es la ética. Podemos decir que Antígona ha representado en distintos momentos históricos una denuncia hacia la arbitrariedad del Estado cuando atenta contra los derechos para una vida y una muerte digna. Cabe preguntarse entonces si Antígona es feminista. Yo diría que sí. Una de las autoras feministas más conocidas en nuestro tiempo, Judith Butler, en su libro El grito de Antígona, profundiza sobre esta misma pregunta. Butler señala que, además de lo que ya vimos, en Antígona se presenta una tensión entre el ámbito personal y el ámbito público. ¿A qué te suena? De que lo personal es político. Entre Creonte y Antígona hay un parentesco, un vínculo desde el ámbito íntimo familiar, más allá de que a la luz de todos sean rey y ciudadana de Tebas. En la obra, el parentesco y el Estado se amenazan constantemente entre sí. Antígona, al enterrar a su hermano, convierte un asunto familiar en un asunto del Estado, y la prohibición de Creonte impide la legitimidad de los vínculos familiares. No existen los refugios para que la mujer en situación de violencia pueda guarecerse junto a su familia, no existen los cupos laborales para que la mujer en situación de violencia pueda tener acceso, por ejemplo, a un empleo y un ingreso y no ser dominada por la miseria, ¿no? Por el control económico. Es la mujer la que tiene que resolver la situación de su protección, porque luego de cantidad de denuncias tiene que ser la que controle que el cerco perimetral realmente no se violente. Por supuesto que el feminismo que nos toca atravesar cuestiona nuestras estructuras en cuanto a la sexualidad, los vínculos, el género y hasta el lenguaje. De hecho, para Butler, Antígona también carga un discurso contra la heterosexualidad, o mejor dicho, la heteronormatividad y el deber ser de la mujer. Pensémoslo así, enterrar a su hermano es al mismo tiempo sentenciarse a sí misma a muerte, con lo cual, al rechazar la vida, rechaza lo que esa vida podría brindarle, es decir, un matrimonio y ser madre. En palabras de Butler, como la cámara nupcial es rechazada en vida y perseguida en la muerte, toma un estatus metafórico y, como metáfora, su significado convencional se transmuta a otro decisivamente no convencional. Si la tumba es la cámara nupcial y escoge la tumba por encima del matrimonio, entonces la tumba significaría la destrucción misma del matrimonio y el término cámara nupcial representaría precisamente la negación de su propia posibilidad. La riqueza de la obra, del personaje y en definitiva del mito pareciera actualizarse cada vez que cambia de lugar y de época. Nos recuerda que las estructuras artificiales de lo que nosotros llamamos sociedad podrían no ser definitivamente las correctas, con todo el debate que la palabra correcto puede desatar y desata inevitablemente. De verdad que este video no se propone contestar la pregunta de qué tan feminista es Antígona o qué tanto espíritu de Antígona haya en el feminismo de hoy. De hecho, antes que presentar alguna respuesta, me interesa poder plantear la pregunta: ¿qué tanto te parece a vos que tiene que ver una cosa con la otra?
Antígona puede ser la metáfora para cualquier revolución o la inspiración para algún accionar heroico, pero no hay que olvidar sobre todas las cosas que Antígona nos representa como individuos y como sociedad, y que el derecho a la dignidad, tanto en la vida como en la muerte, hay que cuidarlo. Entonces, si vos tenés un Estado que no garantiza la educación sexual integral, que no garantiza el acceso a anticonceptivos, un Estado que obliga a que las mujeres jóvenes mueran por practicarse terminó un aborto saliendo clandestino, sola mientras las para ricas tratar de abortan en clínicas rescatar privadas, el es un cuerpo Estado de su responsable hermano de esas muerto. muertes.